Buenos días, mis hermanos. Gusto saludarlos, mis amados hermanos. Personas que estoy viendo de tiempo y me gozo en verlos de tiempo. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos, por favor, a Oseas 11, ¿sí? Vamos todos juntos a Oseas 11, 1 al 4. Vamos a pedir que sea Dios quien nos hable, como siempre, porque todo esfuerzo humano siempre se va a quedar corto para tratar el problema tan profundo que nosotros tenemos, nuestro corazón, nuestro pecado. La palabra, que su palabra obre en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestras almas. Ese es mi mayor deseo esta mañana. Pero para eso necesitamos ir a la palabra, ¿sí? Oseas 11, por favor, del 1 al 4. Vamos a estar ahí. Vamos a leer todos juntos y vamos a pedir después al Señor que nos guíe en este tiempo, ¿sí? Oseas 11, 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaban los profetas, más se alejaban de ellos. Seguían sacrificando a los Baales y quemando incienso a los ídolos. Sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín. Yo lo llevé en mis brazos, pero ellos no lo comprendieron. Que yo los sanaba con cuerdas humanas, los conduje con lazos de amor, y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas. Me incliné y les di de comer. Vamos a orar, mis hermanos, que sea el Señor obrando en este tiempo, que sea el Señor Todopoderoso hablando en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre Santo, nos acercamos al trono de tu gracia, Señor, con humildad. Con humildad, Señor, es con la única manera en la que podemos acercarnos, porque tú nos conoces, Señor, porque no hay nada oculto delante de ti, mi Señor. Y no importa dónde vayamos, no importa dónde querramos esconder, no importa cuánto querramos acallar aún nuestra conciencia, tú nos conoces, Padre Santo. No hay nada escondido delante de ti. Y lo glorioso, Señor, es que tú, a cambio, nos extiendes misericordia. Padre Santo, permítenos esta mañana que no sea una mañana protocolar. Oh Señor, yo sé que muchos hemos venido por cumplir, por costumbre, pero mi Señor, aprovecha aún esta ocasión que han venido personas a escuchar tu palabra. Y que tu palabra, Señor, sea confrontando y convenciendo las cosas que tienes para decir el día de hoy. Obra, Señor, a través de tu Espíritu Santo en tu pueblo. Te pedimos todo esto en el nombre de Dios Jesucristo. Amén. Arrancamos, mis amados hermanos. Oseas 11, 1 al 4. Y estamos en el capítulo 11. Vamos a leer entonces el versículo número 1. Dice, cuando Israel era niño, yo lo amé. Permítame un segundo, por favor, perdón. Ahí está. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y Egipto llamé a mi hijo. Yo quisiera llamar vuestra atención, mis hermanos, en este primer renglón, cuando dice, cuando Israel era niño, yo lo amé. Mis hermanos, aquí la palabra de Dios muestra a Israel como un niño, y muestra que Dios amó a Israel desde el inicio de su historia. Dios amó a Israel desde el principio de su historia como nación, cuando Israel todavía era débil, inmaduro e insignificante, como un niño. Desde ese momento, Dios amó al pueblo de Israel. Cuando era como un niño, cuando era insignificante. Y eso mismo, mis hermanos, se aplica a cada uno de nosotros. Y no sé cuántos de nosotros, en el fondo de nuestro corazón, creemos que Dios nos ha alcanzado porque hay algo bueno en nosotros. No, Dios sabe cuánto me sacrifico. Dios sabe mis buenas intenciones y por eso me ayuda. Y a veces olvidamos que Dios no nos trajo hacia sí precisamente porque éramos buenos o por algo bueno que haya visto en nosotros. Dios nos amó viendo nuestras imperfecciones. A pesar de nuestras imperfecciones, Él nos amó. Y no fue la excepción Israel.
¿Por qué Dios eligió a Israel? ¿Por qué Dios, qué tenía en especial de Israel para que Dios se haya fijado en ellos? Veía un pueblo así con futuro y Dios dijo, wow, sí, este pueblo lo vale. Miren lo que dice Deuteronomio 7, 7 al 8. Vamos a leerlos todos juntos, por favor. Deuteronomio 7, 7 al 8. Es Dios hablando al pueblo de Israel. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, o os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, dice el Señor. Y aquí nos muestra, mis hermanos, y aquí nos ayuda a entender cuál es el criterio de Dios, que no es precisamente nuestro criterio, porque nosotros elegimos según las apariencias, pero Dios siempre pesa los corazones. Entonces el Señor continuó leyendo, estamos en Deuteronomio 7, 7 al 8. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, dice el Señor, sino por cuanto Jehová os amó, dice las Escrituras, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa, os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, del rey de Egipto. Aquí, mis hermanos, muestra por qué Dios eligió a Israel. Y les recuerda, ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, por si acaso. Entonces, ¿por qué Dios eligió a Israel? Y la respuesta está en el versículo 8. Sino por cuanto Jehová los amó. Mis hermanos, todo empieza con el amor de Dios. Todo empieza con el amor de Dios. Nada empieza con algo especial en nosotros. Todo empieza con el amor de Dios. Y este principio, desde luego, se aplica a todos los creyentes. Así como Dios eligió amar a Israel sin que se lo merecieran, también nos elige a nosotros por gracia. Dios nos elige a nosotros por gracia sin que lo merezcamos, mis amados hermanos. Miren lo que dice Efesios 1, 4 al 5. Según nos escogió, vamos juntos, Efesios 1, 4 al 5, por favor. Dice así las Escrituras. Según nos escogió en Él, está hablando de Jesucristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndoos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mis hermanos, las Escrituras nos muestran, si estamos donde estamos, es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios, por el puro afecto de su voluntad. Yo quiero, hermanos, repetirles esto porque en el fondo de nuestro corazón queremos méritos. Queremos sentirnos dignos de. Queremos sentirnos que tenemos derecho de. Y ninguno de nosotros tiene derecho, mis hermanos. Si Él nos trajo aquí fue por el puro afecto de su voluntad. Eso significa que la salvación empieza con Dios, no con nosotros. La salvación empieza con Dios, no con nosotros. Hermanos, no fue nuestra fe, ni nuestras obras, ni nuestras buenas intenciones. Fue su amor eterno y soberano. El amor eterno y soberano de Dios que permite que podamos estar aquí. Y esta realidad debería generar algunas cosas en nosotros. Una de ellas es la humildad. Porque no tenemos nada de qué jactarnos, mis hermanos. Dios nos amó cuando no lo merecíamos. Y eso lo muestra en todas las Escrituras. Dios nos amó cuando no lo merecíamos. Esto debería generarnos también al mismo tiempo seguridad, porque Dios nos eligió por gracia. Y podemos estar seguros porque el que empezó la buena obra en nosotros va a ser fiel para terminarla. Esta realidad debería generar gratitud también en nosotros. Mi respuesta debe ser una vida de obediencia, no para ganar el amor de Dios, sino porque ya tengo el amor de Dios, que es muy distinto, ¿no? Entonces, algo sumamente interesante que quisiera que vean en el versículo número 1, estamos en Oseas 11:1, dice lo siguiente, ya leímos, ¿verdad? Dice acá, cuando Israel era niño yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y de Egipto llamé a mi hijo. ¿A quién se está refiriendo en este contexto? Cuando dice, y de Egipto llamé a su hijo.
Por supuesto, se está refiriendo al éxodo histórico de Israel, ¿correcto? A Israel lo sacó de Egipto. Nosotros sabemos que Dios rescató a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Así que cuando leemos esto, mis hermanos, y de Egipto llamé a mi hijo, no nos hacemos mucho problema, ¿no? Porque nos está hablando de Israel que fue sacado de Egipto. Sin embargo, hay un tema interesante acá. En Mateo, vamos juntos por favor, Mateo 2:13. Vamos todos juntos por favor. Mateo 2:15 para ser exactos. Porque hay un tema muy interesante acá. Mateo 2:15, por favor, ayúdenme con vuestro amén cuando ya lo tengamos. Mateo 3:15. Mateo 2:15, perdón. ¿Cuál es el tema acá? Porque en Oseas, evidentemente, cuando leemos y dice, y de Egipto llamé a mi hijo, se refiere al éxodo de Israel. Sin embargo, hermanos, en el Nuevo Testamento, el evangelista cita a Oseas, a este versículo de Oseas, pero se lo aplica a Jesús. Ahí está lo interesante. Miren, porque está hablando bueno, en el libro de Mateo se está hablando en el contexto de José, ¿no? José, viene un ángel, él sueña, él dice que tiene que escapar. Y bueno, vamos a leerlo. Mateo 2:14, es el 14. Y él despertando, después de que un ángel del Señor le dijo que escape, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Versículo 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Y aquí está lo interesante. Para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. Ahí está citando Oseas. Cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Y acá lo interesante, mis hermanos, es que está hablando de Jesucristo, pero está citando a Oseas, que cuando tú lo lees, no está hablando precisamente del Mesías. Evidentemente está hablando del pueblo de Israel, ¿correcto? Y quien sea diría que uno está haciendo una conexión caprichosa de este versículo de la Biblia al Nuevo Testamento, si no fuera porque literalmente y específicamente lo dicen en las Escrituras, ¿correcto? ¿Y qué está pasando, mis hermanos? Porque en el libro de Mateo dice, para que se cumpliese lo que dijo el profeta. En otras palabras, lo que dijo el profeta Oseas, de Egipto llamé a mi hijo, se está cumpliendo ahora en Cristo. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿qué está sucediendo acá, mis hermanos? Mucha atención. Lo que está sucediendo, sí, es un cumplimiento, pero no es un cumplimiento literal. Es un cumplimiento que en teología se llama cumplimiento tipológico. ¿A qué me refiero, mis hermanos? Este tipo de cumplimiento no es un cumplimiento literal, no es un cumplimiento directo, es un cumplimiento más bien indirecto en un sentido. Miren cómo sí es un cumplimiento directo. Por ejemplo, Isaías 7:14 dice lo siguiente, atención. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará por su nombre Emmanuel. ¿Correcto? Eso está en el Antiguo Testamento. ¿En quién se cumple en el Nuevo Testamento? En Jesucristo. Eso está clarísimo. Ahí tenemos un cumplimiento directo. En el Antiguo Testamento está hablando sobre el Mesías, que iba a venir de una virgen, y en el Nuevo Testamento ya se cumple. ¿Correcto? Sin embargo, aquí en el libro de Oseas, la conexión no es tan directa. Es más bien de tipo tipológico. ¿A qué se refiere el cumplimiento tipológico? Es un evento del Antiguo Testamento que sirve como un modelo, un patrón, un tipo, que nos sirve para mostrar que algo más grande iba a venir a futuro. ¿Me dejo entender? Es decir, cuando hablamos de un cumplimiento tipológico, nos está mostrando que pasa algo en particular, pero esto algo en particular, muestra un patrón de algo más grande que iba a venir a futuro, que iba a ser Jesucristo. ¿Correcto? Entonces, en el Antiguo Testamento vemos que Dios le llama hijo a Israel. ¿Sí? Entonces, vamos por favor a Éxodo 4:22. Me acompañan por favor a Éxodo 4:22. Si me pueden invitar un poquito de agua, mis hermanos, por favor. Mientras vamos a Éxodo 4:22. Lo que quiero que veamos, mis hermanos, es cómo el cumplimiento tipológico.
qué es lo que el Señor nos muestra aquí en el Antiguo Testamento y en qué sentido se cumple ahora en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Éxodo 4:22. Ayúdenme con vos también cuando lo encuentren. Amén. Es cortito, pero miren lo que dice. Dice algo sumamente interesante. Vamos a leerlo todos juntos. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ahí está. Muchas gracias. Y observemos, por favor, cómo el Señor, cómo la palabra de Dios menciona y describe a Israel. Dice que Israel es mi hijo. Y no solamente se conforma con decir que Israel es su hijo, dice que es su primogénito. Y en el futuro nosotros vemos quién era su hijo realmente, en el amplio sentido de la palabra. ¿Quién era? Jesucristo. ¿Y quién era su primogénito? Jesucristo. Pero acá en el libro de Éxodo nosotros vemos que a Israel lo llama su primogénito. Y no confundir, por favor, porque cuando dice que es su primogénito, no está llamándolo exactamente en el mismo sentido en el que lo es Jesucristo, sino más bien se refiere a la posición privilegiada que tenía Israel. En ese sentido dice que Israel es su primogénito. Pero lo que yo quería que vean, mis hermanos, es el cumplimiento tipológico del que les estoy mencionando. ¿Correcto? Entonces, eso en primer lugar. El cumplimiento tipológico también, porque en primer lugar, la palabra del Señor dice que Israel era su hijo, pero este hijo finalmente terminó siendo infiel y terminó siendo rebelde. ¿Sí? Vamos a leer el versículo número 2 para que nos muestre cuál era la reacción de Israel. ¿Qué hizo Israel a cambio mientras era su hijo? Versículo número 2. Dice así la palabra del Señor. Estamos en Oseas 11:2. Cuanto más los llamaban los profetas, tanto más se alejaban de ellos. Seguían sacrificando baales y quemando incienso a los ídolos. Y ahí está, mis hermanos, Israel como un hijo querido, como un pueblo querido. Las escrituras lo llaman como un hijo. Y es Dios buscándolos, enviándoles profetas para que les hable su palabra. Y ellos, en lugar de amar más a Dios y de acercarse más a Dios, según el versículo número 2, ¿qué dice? Que seguían sacrificando a los ídolos. Seguían sacrificando a los ídolos y seguían quemando incienso para esos mismos ídolos. ¿Sí? Entonces, aquí nos muestra que cuando el corazón no es ganado por Dios, finalmente se va a entregar a los ídolos. La idolatría de Israel era religiosa, pero también reflejaba una preferencia espiritual, mis hermanos. Querían un Dios a su medida, no al Dios santo que los había redimido. ¿Sí? Vamos a leer vamos a ver un patrón más importante acá, que está en el versículo 2 y el versículo 3. Dice las Escrituras, nuevamente, cuanto más lo llamaban los profetas, tanto más se alejaban de Dios. A continuación, mis hermanos, yo quiero que ustedes vean en las Escrituras el contraste entre lo que da Dios y lo que el pueblo le da a cambio de lo que da Dios. ¿Correcto? Dios da algo a su pueblo, da muchas cosas a su pueblo. Pero acá en las Escrituras nos muestran que mientras Dios da algo a su pueblo, ese pueblo a cambio da otra cosa a cambio. Y vamos a ver en las Escrituras qué es. Dice las Escrituras, cuanto más lo llamaban los profetas, ¿qué hacía a cambio el libro de Israel? ¿Qué hacía a cambio, el pueblo de Israel? Más se alejaban de ellos, dicen las Escrituras. Ese es el punto. Sin embargo, y el Señor insiste, el versículo 3, yo enseñé a andar a Efraín, está hablando de Israel, ¿verdad? Yo lo llevé en mis brazos, dice las Escrituras. Nuevamente, estamos viendo el versículo 3, Dios dando algo, está instruyendo a Efraín, llevándolo en sus brazos. Noten, mis hermanos, cómo las Escrituras nos muestran la manera en que Dios lleva a su pueblo. No los está llevando a la mala, los está llevando con amor, con cuidado. En mis brazos, dice las Escrituras. Y nuevamente vemos qué es lo que el pueblo le daba a cambio. Pero ellos no comprendieron que Dios los sanaba. ¿Qué está sucediendo, hermanos? Y aquí está la pregunta del millón. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué Dios es tan bueno y por qué el pueblo le responde siempre tan mal? ¿Por qué el Señor siempre da lo mejor de Él, bendiciones, cosas preciosas, amor, ternura, misericordia, compasión, paciencia?
¿Y por qué a cambio recibe lo contrario? Estamos viendo en las Escrituras que el Señor da cosas preciosas a su pueblo, pero su pueblo respondía mal en realidad. Y la pregunta del millón acá, ¿por qué? Es ¿por qué? ¿Por qué el pueblo respondía de esa manera? Esa es la pregunta que nos compete el día de hoy. ¿Por qué el pueblo respondía de esa manera? ¿Les ha pasado alguna vez? Dan lo mejor de todo para algo, para alguien, para una relación o para un trabajo, qué sé yo, y a cambio les pagan mal. ¿No es frustrante? Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el hombre normalmente tiende a responder de esa manera? Y algunos dirán, bueno, porque el hombre es ingrato. Sí, el hombre es ingrato, pero la respuesta es algo más profundo, mis hermanos, algo más profunda. Y yo quiero leerles rápidamente estos versículos que nos muestran cuál es la condición del corazón del hombre. Porque estos versículos nos van a mostrar bíblicamente por qué al final del día el hombre termina reaccionando como hemos visto en estos versículos. ¿Por qué el hombre finalmente, después de que Dios le extiende su amor, el hombre sigue sacrificando por sus ídolos? ¿Por qué por qué Dios, después de extender el amor, su amor, el hombre simplemente sigue ignorando a Dios? Rápidamente voy a leerles estos versículos. Miren lo que dice 1 de Juan 3, 19 al 20. Y esta es la condenación. Voy a leerles rápidamente estos versículos. Y mi intención, mis hermanos, es que vean qué es lo que la Biblia dice sobre la condición del ser humano. Y quiero mostrarles que dice que el ser humano es algo más profundo que simplemente alguien ingrato. 1 Juan 3, 19 al 20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Romanos 1, 18 al 21 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con toda injusticia la verdad. Y más adelante dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Hermanos, a esto nos muestra que las personas, a pesar de ver a Dios, de saber que Él existe, prefieren ignorarlo. Miren Isaías 65:2. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, dice el Señor, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Y aquí nos muestra que Dios llama, pero las personas escogen conscientemente seguir su propio camino. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo, dice el Señor. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El pecado, hermanos, nos muestra que es una elección activa. Es algo que el hombre elige. Y por supuesto, Oseas 11:2, que es el versículo que estamos leyendo ahora. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Hermanos, y aquí nos muestra que la voluntad humana no es neutral. Contrariamente a lo que muchos queremos creer, y contrariamente a lo que muchos dicen, la voluntad humana no es neutral. Es esclava del pecado. El hombre natural, hermanos, odia a Dios. El hombre natural odia la luz. Y huye del Dios que lo llama. El hombre rechaza voluntariamente a Dios, mis hermanos. Y como dicen las Escrituras, no hay quien busque a Dios. Eso es lo que dicen las Escrituras. No hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. El ser humano en su naturaleza huye, atención, voluntariamente de Dios. El ser humano por naturaleza huye de Dios, quiere estar alejado de Dios. Por naturaleza queremos las bendiciones de Dios, pero que no queremos a Dios. Queremos lo mejor de Dios, queremos sus bendiciones, pero no queremos a Dios. El ser humano continuamente está escapando de Dios. El hombre, hermanos, no es un robot sin voluntad, sino un pecador que ama su esclavitud. Nuevamente, el ser humano no es una víctima
El ser humano no es una víctima. El ser humano, según las Escrituras, es un ser que ama su pecado. Las Escrituras muestran que el ser humano es esclavo del pecado. Y cuando decimos que es esclavo del pecado, uno puede tender a pensar que simplemente no tiene la culpa, ¿no? Sin embargo, las Escrituras nos muestran que el ser humano es un esclavo que ama su pecado. ¿Sí? Que ama su pecado y que en el fondo ama su esclavitud. ¿Sí? ¿Está todo bien allá adentro, hermano? ¿Sí? Ok, pasa entonces, por favor, hermano. Adelante. Ok. Vamos, por favor, Efesios 2:3. Vamos todos juntos, por favor, Efesios 2:3. Voy a leer Efesios 2 desde el 1 hasta el 3 para que tengamos un mejor contexto y lo entendamos de mejor manera, ¿sí? Y Efesios 2 nos muestra la manera en la que Dios nos salva y desde cuándo Dios nos salvó, ¿sí? Efesios 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, y que ahora operen los hijos de desobediencia. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, todos estos versículos se los he nombrado con una intención en particular. Y la intención es sencilla. Las Escrituras dicen que no hay alguien que en forma natural busque a Dios. Las Escrituras dicen que nuestra naturaleza es rechazar a Dios. Insisto, la Biblia dice que no hay nadie que busque a Dios. Nadie. Ninguno. Que el ser humano es esclavo del pecado y peor aún, ama su esclavitud. No es una persona víctima de su pecado. Ay, que cómo, libéreme de mi pecado. Las Escrituras muestran que esa persona ama su esclavitud, ama su pecado. Miren cómo dice Efesios 2. Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Acá no vemos una persona queriendo salir de este punto. Aquí vemos una persona tranquila en sus delitos y pecados. Y es que por naturaleza, mis hermanos, cada uno de nosotros ama su pecado. ¿Cuál es la solución? La solución siempre es Dios. Necesitamos que Él mismo venga a rescatarnos. Necesitamos que Él mismo venga a darnos un corazón nuevo. ¿Y de qué manera nos salva el Señor? Está en el versículo 4. Vamos a leerlos todos juntos, por favor. Dice así el versículo número 4. Con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor. Y este es uno de los versículos, mis hermanos, no solo más profundos, sino más preciosos de la Biblia, porque nos muestra la manera en la que Dios nos salva. La manera en la que Dios nos cambia. ¿Cuántos de nosotros conocemos a personas, familiares, amigos, qué sé yo, que no cambian? Y a veces nos frustra, y a veces como padres, hermanos, amigos, ya no sabemos qué hacer. Ahora quiero mostrarles cómo es que Dios nos cambió. Ya hemos visto hace un momento dónde estábamos, muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando la palabra de Dios dice muertos en nuestros delitos y pecados, no está diciendo que estamos ahí tirados inconscientes. Está mostrando que estábamos ejerciendo nuestro pecado ampliamente. Ok, versículo número 4. ¿Cómo el Señor salva? Con cuerdas humanas, dice las Escrituras. Con lazos de amor, hermanos, con una paciencia paternal. Cuando Dios dice con cuerdas humanas, lo dice de la siguiente manera. ¿Han visto alguna vez, o de pronto lo han vivido, cómo normalmente hay esos vaqueros que cazan
a otro caballo o a otras vaquitas, ¿no? Sacan su lazo, no sé, ¿lo han visto, hermanos? ¿No es cierto? El Gran Chaparral, por lo menos, ¿no? Los de mis buenos tiempos, ¿sí? Ok. Claro, ¿no es cierto? Saca su lazo, ¿no es cierto? Va, lo ve, lo tira, ¿cierto? Normalmente le agarra los pies, le traba, el pobre animal en su desesperación cae de, no sé, una res, ¿qué es? ¿Hocico? Sáquenme de la ignorancia, por favor. Hocico, seguro. Está todo grabado. Si es que no es hocico, por favor, queda registrado. Es culpa de Brand. El punto es que cuando tú lo cazas, básicamente lo humillas al animal. Es decir, tú le muestras que tú eres el hombre y él es el animal, ¿correcto? Lo agarras y lo jalas. Venga para acá, punto. Yo soy el hombre, tú eres el animal. Y las Escrituras muestran, mis hermanos, que Dios no es así. Los lazos que Él usó, dicen las Escrituras, es que son lazos de amor. Y lo maravilloso de esto es que ciertamente Dios pudo haber hecho eso con nosotros, porque Él es Dios. Y nosotros somos seres humanos pecadores, que disfrutamos de nuestro pecado, que no lo queremos a Él en nuestra vida. Ciertamente Él pudo haberlo hecho, pero las Escrituras dicen que la manera en la que Dios nos trajo a su vida, a Él, es a través de lazos de amor, de cuerdas humanas. Cuando dice cuerdas humanas quiere decir que nos atrajo con amabilidad, como una persona tratando con otra, no por la fuerza. Dios, hermanos, no se limita a llamar desde afuera esperando que el pecador reaccione. En su misericordia Dios actúa con poder dentro del corazón del hombre. Es lo que en teología se llama la gracia irresistible. No es la fuerza del pecador en contra de su voluntad. No es que Dios va a forzar, al pecador en contra de su voluntad, sino que Dios cambia la voluntad del pecador. De modo que ahora el pecador desea lo que antes rechazaba, que es a Dios mismo. Y ahí se cumple la preciosa promesa de Ezequiel 36:26 que dice: quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Hermanos, es Dios quien toma la iniciativa, no solo para invitar, sino también para transformar. Él es nuestra única esperanza. No nosotros, no nuestra decisión, no nuestro buen criterio. Dios es nuestra única esperanza. Hermanos, y nosotros sabemos que Dios no solamente nos salvó de esa manera, Dios se hizo hombre. En el Antiguo Testamento ya Dios actuaba, estamos viendo, con amor y cercanía, pero en el Nuevo Testamento estamos viendo que Él vino en persona. Jesús hecho hombre, hermanos, es la máxima expresión de estas cuerdas humanas, de este lazo de amor. Dios ya no solo hablaba por medio de otros, sino que vino Él mismo como uno de nosotros para guiarnos, sanarnos y salvarnos. Hermanos, tengo algunas preguntas para reflexionar, porque hemos hablado de muchas cosas el día de hoy. En primer lugar, hemos hablado que Dios nos ha amado primero, aun cuando no lo merecíamos. Amén. Recuerden cuando dice el versículo 1, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y ahora tengo algunas preguntas para ustedes. ¿Reconozco que Dios me amó desde antes que yo lo buscara? ¿Estoy viviendo como alguien que ha sido amado desde la eternidad por gracia? ¿O estoy viviendo como alguien que quiero ganarme su amor? ¿Cómo estamos viviendo, mis hermanos? Realmente. ¿Estamos viviendo queriendo ganarnos el favor de Dios para que Dios me ame? Pero las Escrituras nos dicen que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Recuerden lo que dicen las Escrituras. Con amor eterno os he amado, dice el Señor. Pero muchos de nosotros todavía estamos viviendo queriendo ganarnos el amor de Dios. Pero olvidamos que Él nos ama. ¿Cómo cambia mi actitud diaria saber que fui amado desde antes de siquiera merecerlo? Para ustedes, mis hermanos, otra de las cosas que vimos es la ingratitud del pueblo, ¿verdad? Cuanto más los llamaban los profetas, tanto más se alejaban de ellos. Tengo unas preguntas también respecto a esto para ustedes. ¿Estoy escuchando y respondiendo el llamado de Dios hoy?
o lo estoy ignorando? ¿Hay cosas en mi vida que me están haciendo alejar de Él aún mientras Él me llama? ¿En qué áreas de mi vida me estoy alejando de Dios, aunque Él sigue mostrándome su amor? Lo voy a repetir. ¿En qué áreas de mi vida me estoy alejando de Dios, aunque Él sigue mostrándome su amor? Hay áreas en las que, como Israel, tú estás oyendo, pero no obedeciendo. Hermanos, es para ustedes nuevamente. Otra de las cosas que vimos es que Dios nos ha traído con ternura, no con dureza, mis hermanos. Nuevamente, Él dijo, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Entonces mi pregunta es, ¿soy consciente de cómo Dios me ha tratado con paciencia, ternura y amor en medio de mi terquedad? ¿Somos conscientes de la paciencia de Dios para con nosotros? ¿O somos personas que simplemente nos paramos quejando? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y en lugar de preguntarnos, Señor, ¿por qué me tienes tanta paciencia? Gracias. ¿Estoy dejando que su amor me transforme o sigo resistiéndome a Él? Otra pregunta, ¿recuerdo momentos en los que Dios me atrajo con paciencia y misericordia en lugar de castigo? Porque a veces simplemente el Señor nos tiene paciencia, nos tiene misericordia, nos sacan de muchos pozos en los que nosotros nos metemos voluntariamente y a veces simplemente nos olvidamos, ¿no? No damos ni las gracias y la vida continúa. Y no sé si nosotros estamos recordando los momentos en los que Dios nos atrae con su paciencia y misericordia en lugar de castigo. Uso cuerdas humanas de amor, y esto va a cómo nosotros lidiamos con otras personas. Uso cuerdas humanas y de amor en mi trato con mi familia, iglesia o personas difíciles. Porque Dios es así como nos ha tratado, con paciencia, con amor, con firmeza, sí, pero siempre con paciencia, siempre con amor, siempre con benevolencia. Y yo no sé si nosotros estamos extendiendo esa paciencia hacia los demás. ¿Cómo es nuestro trato hacia los demás? ¿Extendemos esa misma paciencia que vemos que Dios tiene en nosotros? ¿O somos de las personas que nos frustramos rápidamente? ¿Cómo no va a cambiar? ¡Qué increíble! ¡Ah! Te recuerdo que no es la actitud que tuvo Dios contigo. Hermanos, les recuerdo que no es la misma actitud que el Señor tuvo con nosotros. Él nos amó a pesar de que no lo merecíamos. Él nos tuvo paciencia cuando no lo merecíamos. Finalmente, recordarles, mis hermanos, Dios está buscando mi corazón, no solamente nuestra conducta. Dios no se conforma con los actos externos. Él quiere nuestro corazón. Entonces mi pregunta es, ¿estoy caminando con Dios por amor a Él o solamente estoy caminando con Dios para evitar las consecuencias? ¿Cuántas personas, mis hermanos, andan en esta vida obedeciendo a Dios simplemente, pero con un temor insano? Porque claro, el Señor dice que lo temamos. Es un temor más bien reverente. Es un temor santo, si me permiten la palabra. Y debería ser temido. La Escritura dice que el Señor debe ser temido. Pero a veces olvidamos que el Señor nos ama. Y la pregunta se la repito, ¿estoy caminando con Dios porque amo a Dios o simplemente porque quiero evitar las consecuencias de mis actos? ¿Mi obediencia nace de mi amor por Dios o mi obediencia nace de la rutina religiosa? Porque una de las peores cosas que le puede pasar a un ser humano es convertirse simplemente en una persona religiosa. Y una persona religiosa es alguien que viene a la iglesia, dice que cree en Dios, es súper moralista, pero en el fondo se cree superior a los demás. En el fondo ese moralismo viene de un esfuerzo propio. Y nunca, eso es lo más lamentable, nunca hubo una conexión con el Señor. Nunca hubo una relación real por Dios. Nunca hubo un amor por Dios. ¿Y cuándo se nota eso? Cuando Jesucristo les dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y lo impresionante es que estas personas le dijeron, ¿no? Señor, en tu nombre no hicimos esto, y en tu nombre no hicimos lo otro.
Y el Señor les dijo, nunca los conocí. Ni siquiera les dije, bueno, por un tiempo te estabas portando bien, pero nunca los conocí. Y muchos de nosotros estamos así. Venimos a la iglesia, sabemos cómo hablar los términos bíblicos, sabemos cómo responder, pero nuestro corazón sigue lejos de Dios, mis hermanos. No hay un amor por Dios. No hay un amor por Dios genuino. Tenía un pequeño mensaje más para cada uno de ustedes. Y quiero enfocarme en el versículo número 4. Lo voy a leer nuevamente. Con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor, y fui para ellos como quien alza un yugo sobre sus quijadas. ¿Sí? Es como esta segunda parte, cuando dice quien alza el yugo sobre sus quijadas, se refiere a alguien sacando ese yugo que vimos la semana pasada, ese peso de encima. Ese fue Dios, siempre cuidándonos, siempre quitándonos ese peso de encima. Pero nuevamente el énfasis es, con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor. Porque esta mañana yo quiero recordarles lo siguiente. Quiero recordarles cómo nosotros llegamos a la fe. Hermanos, Dios no nos ganó con gritos desde el cielo. Dios no es un tirano, mis hermanos. Dios no es un tirano que simplemente dice, me haces caso, ¿qué va a pasar? Y punto. Y lo haces porque lo haces y se acabó. Dios no es un tirano. Ese no es nuestro Dios. Y si alguien les ha dado la idea de que ese Dios es el que tenemos, ese no es el Dios de la Biblia. Dios no es un tirano. Debe ser temido, sí, pero debe ser un temor santo. Hermanos, Dios no nos ganó con gritos desde el cielo. No nos obligó a obedecer a la fuerza. ¿Saben cómo llegamos a donde llegamos? Nos atrajo. Las Escrituras dicen que Él nos atrajo con paciencia, con ternura. ¿Saben cómo nos atrajo nuestro Señor? Nos atrajo con heridas abiertas en sus manos. Nos atrajo con la cruz sobre sus hombros. Nos atrajo con el rostro desfigurado por el sufrimiento. Nos atrajo con el corazón quebrado por el amor. Y miren la maravilla del Señor. Cuando huíamos de Él, Él no vino con castigo en la mano, sino con perdón en la sangre. Cuando merecíamos justicia, Él colgó de un madero en nuestro lugar. Yo quiero que recuerdes cómo Dios te trajo a donde viniste. No fue por tus buenas obras, fue porque Él te amó. Con cuerdas humanas los atraje, dice el Señor. Esas cuerdas de las que habla el Señor no eran sogas. Eran los brazos extendidos de Jesús en la cruz diciéndote, te amo. Ese es nuestro Dios. Quiero terminar leyéndoles Filipenses 2. Y les animaría a que lo leamos juntos, por favor. Vamos a Filipenses 2. Del 6 al 8. Dice así las Escrituras en Filipenses 2. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese es nuestro Dios, mis hermanos. Un Dios que nos ama, un Dios que dio su vida por nosotros cuando no lo merecíamos. Y mis hermanos, como dicen las Escrituras, que sean sus misericordias las que muevan nuestro corazón. Que sean sus misericordias las que muevan nuestro corazón. A muchos de nosotros, lamentablemente, lo que nos mueven son las amenazas. Algo malo me va a pasar si no sucede esto. Y ciertamente nuestro pecado tiene consecuencias. Por supuesto que sí. Pero nosotros estamos llamados a obedecer a Dios, a tomar decisiones, a cortar algunas cosas por amor a Él. Solamente por amor a Él.
amar a Dios. Y con toda confianza podemos amar a Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Él nos amó primero. ¿Recuerdan? Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Recuerden el ejemplo de Jesucristo, mis hermanos. Se humilló a sí mismo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a Dios como cosa que aferrarse. Pero, mis hermanos, muchos de nosotros no nos queremos humillar. Muchos de nosotros, para muchos de nosotros, en el fondo de nuestro corazón estamos tan arriba que cada pequeña cosa que nos pasa es una afrenta impresionante. ¿Cómo me van a decir esto a mí? No somos así, mis hermanos, muchas veces. Les recuerdo que el Dios que nos salvó, el Dios que nos amó, siendo Dios, se humilló a sí mismo y nos amó hasta el final. Y es el amor a Dios lo que debería movernos, mis hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos, Señor, por este momento, te agradecemos por este día, te agradecemos por tu gloriosa palabra, Padre Santo. Mi Señor y Salvador, gracias por recordarnos esta mañana que nos amas. Oh Señor, tú sabes los pecados que hemos cometido en contra de ti, que no son pocos, Señor. Tú nos conoces. Y lo increíble, Señor, y lo que me impresiona y me quiebra, es que tú sabías todo lo que iba a hacer. Finalmente tú decidiste amarme. Padre Santo, ayúdame a recordar que soy amado en tu Hijo Jesucristo. Ayúdame a recordar, Señor, que me amas en tu Hijo Jesucristo. Perdóname y perdónanos, Señor, por cada vez que hacemos las cosas para ganar un favor tuyo. Perdónanos, Señor, por no hacer las cosas simplemente porque te amamos. Pero, Señor, aprovecho este glorioso momento y este glorioso tiempo para recordar algo que nosotros no queremos recordar. Nos amas. Y a veces, Señor, simplemente decimos, déjame hacer esto y déjame hacer otra cosa y esto y esto. Y simplemente, Señor, olvidamos que nos amas. Que tu amor, Señor, que el hecho de saber que nos amas sea, Señor, lo que nos mueva a hacer las cosas. Que el hecho de recordar que nos amas, Señor, nos quiebre y eso sea lo que haga que dejemos los pecados por los que muchas veces nos aferramos. Oh Señor, tú nos amas. Qué verdad tan impresionante, Señor. Moriste y te humillaste por amor. No porque lo necesitases, sino porque nos amaste, Señor. Y Padre Santo, te pido que muevas nuestros corazones y nos recuerdes y nos atraigas con ese amor. Que sea la noticia de tu misericordia y tu gran salvación que quiebre nuestros corazones. Sálvanos, Señor, de ser personas simplemente religiosas. Ayúdanos, Señor, a amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.